Muy bien, vamos a continuar con la circulación pulmonar, que corresponde a fisiología, ¿sí?, del pulmón. Bien, decimos que dentro de la circulación pulmonar tenemos obviamente la arteria pulmonar, ¿sí?, que me va a llevar sangre desoxigenada, ¿sí?, ya que esta arteria pulmonar nace del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, obviamente que me lleva sangre desoxigenada, ¿sí?, baja en oxígeno, y además va a traer obviamente las venas, ¿sí?, las venas pulmonares, que son dos para cada pulmón, superior e inferior, me van a llevar hacia el atrio izquierdo sangre oxigenada. Los vasos bronquiales son los que de alguna manera llevan la nutrición, ¿sí?, al sistema pulmonar, y los linfáticos van a tener un rol importante en la absorción, ¿sí?, en el mantenimiento de un pulmón seco, ¿sí?, en lo que tiene que ver las presiones que se van a manejar dentro de los capilares pulmonares. Bueno, vamos a hablar de las presiones que maneja el pulmón, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Estamos hablando de presiones o fuerzas. Nosotros imaginémonos la presión sistólica y diastólica del corazón. Sabemos que la presión sistólica es aproximadamente de 120 y la diastólica de 80. ¿Sí? Esas son las presiones que maneja obviamente el corazón izquierdo. En el caso del corazón derecho, las presiones son mucho menores, ¿sí?, muchísimo menores. Claramente que para la presión sistólica tenemos una presión sistólica de 25 miligramos y para la diastólica solamente de 7, con una presión arterial y media de 15. Eso va a tener obviamente una repercusión, ¿sí?, a nivel circulatorio, es decir, la circulación, ¿sí?, del parénquima pulmonar y de todo el aparato circulatorio. Tenemos que diferenciar en este caso, ¿sí?, lo que vemos en el primer gráfico. Fíjense, lo que son las presiones que maneja, ¿sí?, la presión sistólica que maneja los vasos, ¿sí?, entiéndase arteria pulmonar, ¿sí?, y lo que maneja, ¿sí?, el corazón derecho, o sea, el ventrículo derecho como presión. Por eso que tenemos, ¿sí?, las presiones, ¿sí?, que se manejan tanto en la arteria pulmonar como en el ventrículo. Fíjense lo que está en el ventrículo, es lo que corresponde a la parte en negro, ¿sí?, y lo que corresponde a la arteria pulmonar, lo que está en rojo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque durante la presión sistólica, ¿sí?, tanto a nivel ventricular como a nivel arterial, la presión asciende, ¿sí?, hasta 25. ¿Sí? 25 miligramos mercurio. Esa es la presión de eyección. Ahora bien, la presión diastólica, ¿sí?, tiene un comportamiento diferente si es un comportamiento en la arteria pulmonar o si es en el ventrículo derecho. Fíjense que la curva a nivel ventricular, ¿sí?, desciende a un valor de más 1 o casi 0, es decir, que la presión diastólica a nivel ventricular, ¿sí?, desciende a aproximadamente 1 o inclusive 0, ¿sí?, una baja presión en el ventrículo. Sin embargo, esa presión no se traduce de la misma manera en la arteria pulmonar, que tiene un descenso, o sea, menos 5, ¿sí?, o sea, hasta 5 de presión, pero no termina siendo un valor tan bajo como pasa en el ventrículo derecho. O sea que la presión diastólica no es la misma en el ventrículo derecho, ¿sí?, con respecto a lo que es en la arteria pulmonar. La arteria nunca termina de dejar. Y la presión que hay en el capilar pulmonar es de 7 miligramos, ¿sí? De 7 miligramos, que es la presión que maneja justamente los capilares en el pulmón, que es justamente necesaria, para que se produzca, ¿sí?, la adecuada perfusión del parénquima pulmonar. El volumen sanguíneo pulmonar corresponde a 450 mililitros, ¿sí?, algo así como el 9% del gasto cardíaco total, ¿sí?, de los cuales, de esos 470 mililitros, se encuentran en los capilares. Eso debemos tener presente, están en los capilares, ¿sí? Una proporción importante se encuentra a nivel capilar. Ahora bien, ¿sí?,
Este volumen sanguíneo que circula a nivel pulmonar, tenemos que decir que, en primera instancia, sabemos que el sistema venoso no es, o sea, no tiene válvulas. Y segundo, las paredes, ¿sí?, y los diámetros de las arterias pulmonares que me llevan sangre desoxigenada, primero que nada las paredes son más finas y los diámetros más grandes con respecto a la comparación de lo que pasa en el tejido periférico. Por lo tanto, convierte estas dos características, ¿sí?, a los vasos sanguíneos del pulmón en un gran reservorio de sangre, ¿sí? Entonces los pulmones tienen como funciones, ¿sí?, justamente el reservorio de sangre, por su gran diámetro y por su delgada capa, ¿sí?, en sus paredes vasculares. Ahora bien, eso con respecto al volumen. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? Fíjense, hay una redistribución de flujo. ¿Cuándo hay redistribución de flujo? La redistribución de flujo es en qué situación, ¿sí?, los pulmones actúan como un reservorio de sangre y en qué situaciones el pulmón pone, ¿sí?, en circulación o pone a disposición de la circulación esa cantidad de sangre que de alguna manera está remanente, no estancada, sino remanente, ¿sí? Muy bien. Decimos que cuando la circulación mayor o la circulación sistémica de alguna forma se reduce, ¿sí?, la concentración de oxígeno, por algún motivo se reduce esa concentración de oxígeno, la respuesta que tiene la circulación es una vasodilatación, ¿sí?, para intentar que sea mayor flujo y corregir por un mecanismo de retroalimentación negativa justamente este descenso del oxígeno. Sin embargo, a nivel pulmonar, cuando hay un descenso de la presión parcial de oxígeno, ¿sí?, menos del 70%, se produce una vasoconstricción, ¿sí?, con incremento de la resistencia vascular, o sea, el efecto contrario de lo que pasa a nivel circulatorio, o sea, de la circulación general. Es decir, que en el pulmón, ¿sí?, de forma contraria, se reduce la luz y aumenta la resistencia. ¿Para qué sirve esto? Justamente para que el flujo se redistribuya, es decir, la circulación evite estos lugares y se dirija hacia vasos que mantienen su luz o su gran diámetro. De esta manera, el pulmón, se asegura de poder llevar una perfusión sanguínea a todas las áreas pulmonares activas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si el pulmón experimenta en un determinado segmento, secundario a una atelectasia, secundario a una bronquiectasia, secundario a una neumonía lobar, que se reduce el flujo de la presión parcial de oxígeno, los vasos de esa zona se van a vasocontraer, ¿sí? Y de esa manera todo el flujo sanguíneo se va a ir a otras zonas del pulmón en donde realmente haya intercambio gaseoso. Se llama redistribución del flujo. Muy bien. Existe una serie de presiones, ¿sí?, que lo que hacen de alguna forma es dividir, ¿sí?, al pulmón de acuerdo justamente al flujo sanguíneo, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos el pulmón, ¿sí?, la sangre se va a acumular en la parte baja, ¿sí?, y va a estar reducida obviamente en la parte alta, ¿sí? Eso nosotros lo decimos, bueno, tiene una explicación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es un efecto de la gravedad. Perfecto, por supuesto que es un efecto de la gravedad. Que en mi pedestación, ¿sí?, obviamente haya, ¿sí?, primero que nada, flujo sanguíneo que predomine en las bases, ¿sí?, y que esté más reducido obviamente en la parte del vértice. Fíjense que esa linealidad, ¿sí?, de reducción, o sea, que predomine en la base y menos en el vértice, se conserva durante el ejercicio, aunque, ¿sí?, aumente el volumen sanguíneo total. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay un juego de presiones a partir del cual la presión pulmonar, o sea, la presión sistólica del pulmón, tiende a decaer, ¿sí? Entonces, la presión sistólica del pulmón es, de alguna forma, por encima del corazón, 15 miligrados mercurios, ¿sí?, tiene una presión menor
a 15 miligramos mercurio, ¿sí?, de presión, y por debajo, o sea, en la base, una presión mayor a 8 miligramos mercurio. Entonces, si nosotros recordamos, ¿sí?, la presión sistólica era de 25. 25 era la presión sistólica. Sabemos que por encima del corazón, esa presión tiende a decaer y por abajo del corazón tiende a aumentar, ¿sí? Entonces, 25 miligramos mercurio justamente era la presión sistólica del corazón. Esa presión pulmonar, ¿sí?, por efecto de la gravedad, va a tener de alguna forma una variación, ¿sí?, si está por encima o por debajo de la región cardíaca. Muy bien. De esa manera me van a aparecer ciertas zonas, ¿sí?, ciertas zonas del corazón. Entonces, fíjense, acá tenemos la presión pulmonar sistólica, ¿sí?, que sabemos que es de 25. Si sabemos que en los vértices pulmonares esa presión tiende a decaer, ¿sí?, fíjense, de 15 miligramos de presión, yo tengo una presión pulmonar en los vértices de 10 miligramos mercurio. O sea que ya esa presión de 25 de sistólica que tenía en los vasos pulmonares se redujo. Ahora, la presión diastólica, fíjense, es de 8. Si además en la región de vértice yo tengo un descenso de presión de menos 15, fíjense que me queda un valor totalmente negativo, ¿sí? Ya vamos a asociar estos valores, ¿sí? Un valor negativo de menos 7 miligramos mercurio. Si nosotros miramos las bases, ¿sí?, sabemos que en la base, de alguna manera, ¿sí?, hay una presión de 8 miligramos por encima de la presión sistólica pulmonar. Entonces, a los 25 de la sistólica le sumamos 8 y eso me incrementa, ¿sí?, la presión, ¿sí? Como me incrementa la presión, obviamente que voy a tener más flujo sanguíneo. Y fíjense que la presión diastólica, ¿sí?, que también es de 8, tiene una presión diastólica de 16 miligramos mercurio. Muy bien. Esto me identifica zonas pulmonares, ¿sí? Esto se llama justamente distribución, ¿sí?, o relación BQ. La relación BQ, ¿sí?, Q hace referencia al gasto cardíaco, ¿sí?, que pasa por este flujo, ¿sí?, a esta presión. Esto es relación ventilación-perfusión, la relación BQ. Esto me indica que, fíjense, el flujo sanguíneo en la región del vértice es baja, claramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene menor presión. De hecho, ¿sí?, solamente a nivel sistólico hay presión. A nivel diastólico, en los vértices pulmonares, ¿sí?, es más, hay menos presión, ¿sí?, o mejor dicho, hay presión negativa, lo que hace que la sangre no llegue a la parte del vértice. Fíjense que en la parte media, ¿sí?, el flujo es intermitente, y en la zona 3, obviamente que tanto en la parte sistólica, o sea, la presión sistólica como diastólica, ¿sí?, lo que hacen es una presión que perfunde, valga la redundancia, a toda la zona basal. Muy bien. Eso, como dije anteriormente, me determinaba zonas, ¿sí? Fíjense este caso. La presión, en el caso de la zona 1, ¿sí?, la presión alveolar es mayor que la presión arterial, que a su vez es mayor a la presión venosa. Fíjense que la presión venosa, ¿sí?, o presión diastólica, es de menos 7. Y la presión alveolar, ¿sí?, la presión arterial, perdón, es de 10. Sin embargo, ¿sí?, la presión que hay en los alveolos, ¿sí?, es mayor. Entonces vamos a ver que esta presión que se encuentra, digamos, en esta zona, va a determinar, ¿sí?, la diferencia de ventilación con respecto a la de perfusión. ¿Qué pasa en la parte media? La presión arterial, que es esto que se encuentra acá, es mayor, ¿sí? Fíjense que la presión, si ustedes recuerdan, a nivel alveolar era de 0, ¿sí?,
y durante la expiración era más 1, ¿sí? ¿Qué pasa en lo que tiene que ver la zona intermedia? La presión sistólica o arterial es mayor, si acá tenemos solamente más 1, la presión arterial es de 10 o más 10, fíjense, esto que está acá. Por lo tanto, la presión arterial es mayor que la presión alveolar. Y esta presión alveolar, ¿sí? Como fíjense que la presión diastólica, ¿sí?, sigue siendo negativa, obviamente que más 1 es mayor que menos 7. Entonces la presión alveolar es menor, perdón, la presión alveolar es mayor que la presión venosa o presión diastólica. ¿Qué es lo que pasa en la zona 3, ¿sí?, o en la zona baja? Vemos que la presión arterial es mayor que la presión venosa, claramente, fíjense que tenemos 16. Y la presión venosa, ¿sí?, que tiene un valor de 16, es mayor a la presión alveolar, que correspondía, ¿sí?, a más 1. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos, bueno, si ponemos acá, ¿sí?, esto con valores, me queda que la presión alveolar es 1, ¿sí?, y que eso obviamente que va a ser mayor a 0 y 0. ¿Por qué? Porque justamente las presiones, ¿sí?, a nivel del vértice, de alguna manera, son mayores y reducen, ¿sí?, la presión sistólica. Sin embargo, en la zona media, ¿sí?, vemos que los valores son diferentes. Tenemos ahí un valor de 10, que obviamente que es mayor que el valor de 1, que a su vez es mayor que menos 7. ¿Sí? Que es muy diferente de lo que pasa en las bases, en el cual tenemos 33, obviamente que es mayor que 16, que a su vez es mayor que 1. Esto explica, ¿sí?, lo que serían las zonas, ¿sí?, de relación perfusión en el pulmón normal. Entonces, cuando se le pregunte la relación ventilación BQ en un pulmón normal, ¿sí?, ustedes tienen que hacer referencia a las presiones sistólica y diastólica en el vértice y en las bases. En realidad, ¿sí?, la zona 1, ¿sí?, la zona 1 no existe fisiológicamente, ¿sí? Simplemente se da de alguna manera en factores como hemorragias o hipovolemias, ¿sí?, o de alguna forma cuando estamos ventilados en presión positiva, que justamente eso abre nuestros alveolos, ¿sí? En este caso, obviamente, la presión pulmonar es menor que la presión alveolar, ¿sí? Obviamente que nosotros, ante situaciones de colapso alveolar, ¿sí?, en el caso del cierre total, vamos a tener una cuestión diferente. Pero esta zona 1, decimos que no existe fisiológicamente en el pulmón. De hecho, habla de ventilación, o sea, de que hay un gran flujo aéreo, pero de alguna manera sin perfusión, o sea, es un espacio muerto fisiológico, ¿sí? Entonces, esta zona, ¿sí?, es más hipotética que fisiológica. La zona 2, sí, ¿sí?, que es la zona del medio, que es una distribución más homogénea, a partir del cual la presión arterial pulmonar es mayor que la alveolar, como lo dijimos anteriormente, ¿sí?, pero la presión venosa, como era menos 7, ¿sí?, que correspondía justamente, si nosotros sacábamos a la presión, como usted le restábamos los 15 a esa presión diastólica, recuerden que esto salía justamente de 8, ¿sí?, menos 15, ¿sí?, y esta 15 era la presión, la caída de la presión por encima, ¿sí?, de la región del vértice. Decimos que la presión venosa, obviamente que es negativa, por lo tanto es menor que la presión alveolar. Entonces decimos que en la zona 2, ¿sí?, hay flujo sanguíneo de tipo intermitente. ¿En qué momento hay flujo sanguíneo? Obviamente que en la etapa, ¿sí?, de presión sistólica. En la presión diastólica, obviamente que no hay flujo.
Sin embargo, en la zona 3, ¿sí? La presión venosa ya es mayor a la presión alveolar, que a su vez la presión pulmonar arterial es mayor a la venosa, ¿sí? Entonces hay obviamente flujo sanguíneo tanto en, diríamos, en la fase sistólica como diastólica a nivel pulmonar. Esas son las zonas, ¿sí? O sería la ventilación BQ, ¿sí? Fisiológica, normal. Entonces decimos que en cuestiones, diríamos, de normalidad, ¿sí? En cuestiones de normalidad, existe solamente la zona 2 y la zona 3, ¿sí? Obviamente que durante digamos, el ejercicio, ¿sí? El pulmón se homogeniza y se transforma en una zona 3, es decir, en donde hay una gran ventilación y perfusión de forma proporcional. Lo que vemos acá, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la presión intrapleural. Es decir, si ustedes recuerdan, la presión intrapleural era la presión, ¿sí? Que ejercía justamente la pleura de tracción. Si yo tengo acá más negativo, quiere decir que mi alveolo está más abierto, y si tengo acá menos negativo, es porque mi pulmón está más cerrado. Por lo tanto, ¿sí? Fíjense lo que me pone acá. Presión intrapleural y acá me pone volumen, ¿sí? Volumen. A medida que asciende, ¿sí? La presión, ¿sí? El volumen tiende de alguna manera a, mejor dicho, el porcentaje, ¿sí? De apertura del volumen tiende a ser mayor. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que cuando más negativa, ¿sí? Cuanto más negativa es mi presión, yo tengo menor expansión, ¿sí? De mis alveolos. ¿Por qué tengo menor expansión? Porque están totalmente abiertos por la presión que ejerce la presión pleural. Entonces, obviamente que este pulmón, este alveolo, ¿sí? Va a producir una pequeña apertura con respecto al alveolo que se encuentra con menor presión, que va a tener mayor recorrido, ¿sí? De diámetro. Muy bien, entonces fíjense, yo tengo acá una presión totalmente negativa y fíjense que el volumen es bastante bajo, ¿sí? Cuando yo tengo una presión totalmente, diríamos, tirando a ser menos negativa, ¿sí? El volumen va a tender a ser, de alguna manera, me va a permitir mayor recorrido, ¿sí? De los alveolos. Entonces, como acá tengo más abierto, ¿sí? Los alveolos va a tener menor recorrido. Como acá tengo más, diríamos, menor presión y los alveolos tienden a ser, de alguna manera, estar más tendencia al colapso, acá hacen más recorrido, ¿sí? A medida que generamos solamente la ventilación. Como dijimos, la redistribución, ¿sí? Genera apertura de capilares y vasodilatación ante situaciones en las cuales se aumenta la presión arterial pulmonar. Esta presión arterial pulmonar, ¿sí? De alguna forma, está en correlación con la presión que se puede producir justamente en el atrio izquierdo. Entonces, fíjense que en el atrio izquierdo, ¿sí? En el atrio izquierdo, la presión es muy baja, ¿sí? Tiene a ser de 1, ¿sí? Como mucho de 2. Pero inclusive, si la presión aumenta hasta 100 miligramos en el atrio izquierdo, eso no va a producir o no va a traducir, por así decirlo, grandes presiones o cambios en las presiones, ¿sí? Diríamos, de la arteria pulmonar. Fíjense acá, yo voy de 0 hasta prácticamente 10 y la presión, ¿sí? A nivel pulmonar se mantiene de alguna forma hasta la presión media, ¿no? Se mantiene bastante estable. Presiones mayores a 30 miligramos, ¿sí? Obviamente del atrio izquierdo, obviamente que me van a subir la presión pulmonar y me va a dar la famosa hipertensión, ¿sí? ¿Cómo se dice? Hipertensión pulmonar, ¿sí? Que me va a generar justamente edema. Muy bien. Y obviamente que para que se mantenga de alguna forma negativo, ¿sí? O sea, me va a positivizar el líquido intersticial alterándome el flujo. Vamos a ver por qué. Nosotros sabemos que los linfáticos, ¿sí? Tienen un rol importante en la absorción justamente del líquido
Y eso me hacía que yo tenga una presión pleural, ¿se acuerdan? De -5. ¿Por qué? Porque constantemente estaban succionando, ¿sí?, las proteínas, manteniéndome en un valor electronegativo. Entonces, fíjense que hay un juego de presiones que tienden a mantener al pulmón en condiciones saludables, ¿sí? Fíjense, fuerzas o presiones que tienden a provocar la salida de líquido de los capilares pulmonares, ¿sí?, hacia el intersticio pulmonar. Tenemos la presión capilar, que dijimos que era de 7, la presión coloidosmótica, pero del líquido intersticial, ¿sí?, del líquido intersticial que trata de sacar líquido de la parte capilar, y la presión negativa, ¿sí?, del líquido intersticial de 8. O sea que tengo una presión de filtración neta o fuerza de salida de 29. Ahora tenemos otros factores que son contrarios, o sea que tratan de retener, ¿sí?, de retener de alguna manera líquido en los capilares. Y eso se denomina presión coloidosmótica, ¿sí?, pero del plasma, ¿sí?, del plasma. Fíjense que la presión coloidosmótica es la única fuerza que tiende a retener líquido dentro de los capilares y corresponde a 28. Si hacemos la diferencia, ¿sí?, vemos que tenemos una presión de filtración de 1. ¿Qué significa de 1? Que, digamos, tenemos una fuerza que tiende a sacar líquido de los capilares hacia la región intersticial, ¿sí? Esa es la diferencia de fuerzas entre los que evitan y los que intentan sacar, es de +1. O sea que hay parte de ese líquido que sale. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Esa es la presión media de filtración. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros tenemos justamente la bomba linfática. La bomba linfática lo que hace justamente es reabsorber, fíjense, el líquido que se encuentra a nivel intersticial, aportando justamente esa negatividad, ¿sí?, en la parte intersticial, que colabora para la tracción justamente de la pleura y que de alguna manera traccione de la misma. Fíjense qué interesante. De ahí la importancia justamente de los linfáticos a nivel pulmonar, ¿sí?, y de su rol en la absorción justamente de proteínas, ya que justamente los capilares, ¿sí?, a nivel pulmonar son bastante permeables a las proteínas. Ustedes saben que las proteínas, ¿sí?, siempre aportan carga negativa, y su salida siempre se acompaña de líquido. Y justamente como las proteínas no pueden reingresar a la parte capilar, sea venosa o arterial, lo hacen a través de la bomba linfática y de esa manera, ¿sí?, se mantiene el pulmón, ¿sí?, seco, y con esa presión negativa para poder justamente traccionar de la pleura. Bueno, tenemos vasos extra e intraalveolares, ¿sí?, que va a depender obviamente de la etapa de la ventilación, de justamente cómo se van a comportar, ¿sí? Tenemos, ¿sí?, los vasos extraalveolares que están expuestos a una presión, ¿sí?, menor a la alveolar, fíjense, o sea que generan vasodilatación, y que generalmente diríamos, incrementan ese diámetro cuando nosotros inspiramos y obviamente por tracción, ¿sí?, radial, o sea, del diámetro del parénquima pulmonar, aumentan su tamaño. Sin embargo, los vasos intraalveolares están expuestos a la presión, ¿sí?, alveolar, lo que hace que claramente estén más comprimidos, ¿sí?, o sea, que comprimen a nivel de los vasos, ¿sí? De esa manera, justamente, se compensa de alguna forma el flujo. Por acá pasa sangre, mínima, pero pasa justamente porque tiene que haber difusión. Pero de esta manera se compensa, ¿sí?, la cantidad de flujo con la reducida cantidad de flujo que pasa a nivel intraalveolar, ¿sí? Sabemos que la circulación sistémica tiene una elevada resistencia, ¿sí?, porque maneja diferentes, diríamos, lugares o localizaciones de perfusión, ¿sí? Imagínense que la circulación sistémica tiene que perfundir el dedo gordo, el dedo pulgar, y tiene que perfundir obviamente la región cefálica, ¿sí? Entonces las contracciones musculares y los factores hormonales determinan que la circulación sistémica obviamente experimente vasoconstricciones que la circulación pulmonar no la va a experimentar. Es una circulación que tiene baja resistencia.
Y ante una situación, ¿sí?, de incremento, ya sea de la presión del atrio izquierdo, ¿sí?, que se va a traducir con un incremento de la presión capilar pulmonar, ¿sí?, lo que se produce son dos elementos para mantener esa baja resistencia. En primer lugar, el reclutamiento, ¿sí?, que no es otra cosa que abrir nuevos capilares. Y lo segundo es la distensión, que no es otra cosa que la vasodilatación, ¿sí? O sea, la distensión y el reclutamiento son dos de los mecanismos que consta en la simulación pulmonar para mantener baja la resistencia vascular a nivel pulmonar. Como decíamos anteriormente, los vasos extraalveolar, mayor expansión, ¿sí?, mayor apertura, ¿sí?, y obviamente que tienen mayor volumen de sangre y menor resistencia, con respecto a los vasos obviamente intraalveolares, que al tener la presión alveolar tienen obviamente mayor resistencia, o sea, ofrecen mayor resistencia. Este circuito sincrónico favorece obviamente la circulación, ¿sí?, de mayor a menor, y obviamente que es esta zona donde se va a producir justamente el intercambio gaseoso. Muy bien. Continuamos con la segunda etapa de la respiración, que va a ser justamente la difusión pulmonar. Muy bien. Bueno, ley de Boyle, ¿sí?, a una temperatura determinada, el producto de la presión por el volumen de un gas es constante, ¿sí? Entonces acá habla, fíjense, de presión y volumen 1 con respecto a presión y volumen 2. El diafragma se contrae para aumentar el volumen pulmonar, partamos a base. Para mantener el producto de la presión por el volumen constante, las presiones del gas en los pulmones tienen que disminuir cuando aumenta el volumen, claramente. Esta disminución de la presión del gas, ¿sí?, es la fuerza impulsora para el flujo aéreo en los pulmones. En otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo? Que tiene que haber una diferencia entre la presión 1 y una diferencia entre la presión 2. Cuando existe esta diferencia, hay flujo aéreo. Por otro lado, ¿sí?, claramente que el aumento de la presión, ¿sí?, se ve acompañado por cambios a nivel del volumen. De hecho, eso lo habíamos visto eso con la distensibilidad, ¿sí? Por otro lado, la ley de Dalton me indica que en una mezcla de gases, ¿sí?, la presión total de la misma es igual a la suma de todas las presiones parciales, ¿sí?, de los gases que la componen. ¿Qué significa eso? Nosotros, ¿sí?, en el aire atmosférico tenemos varios gases, ¿sí?, nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono, etc. Entonces, ¿sí?, en una mezcla de gases, la presión total de la misma es igual a la sumatoria de todas estas presiones, ¿sí? Eso me da, obviamente, una presión total, ¿sí?, de 760 miligramos mercurio, ¿sí? Y a nivel alveolar, obviamente que tenemos, obviamente, ciertas variaciones con respecto a la parte externa. Fíjense, importante esta cuestión, ¿sí? La presión total se mantiene, ¿sí?, igual. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a hablar ahora de presión parcial, tanto de oxígeno, ¿sí?, presión parcial de oxígeno, como de presión parcial de dióxido de carbono. ¿Y por qué no hablamos de presión total y hablamos de presión parcial? Justamente porque estos gases forman parte, ¿sí?, de otros gases que se encuentran a nivel de la atmósfera. La ley de Henry, ¿sí?, en un sistema formado por dos fases, gaseosa y líquida, entiéndase por la fase gaseosa lo que se encuentra en los alvéolos, y líquida en la región endotelial y circulatoria, las moléculas del gas están en constante movimiento, chocan contra la superficie del agua y se disuelven en ella, ¿sí? Chocan y se van intercambiando. Esto es un principio, obviamente, de difusión simple. Simultáneamente, las moléculas del gas disueltas en el agua, ¿sí?, la abandonan para pasar a la fase gaseosa. O sea, acá también hay movimiento y pasan a la fase gaseosa. Cuando se alcanza un equilibrio, el número de moléculas de gas que abandona el agua y penetra en la fase gaseosa, al igual que la anterior, ¿sí?, estamos obviamente en una etapa en la cual ya no se produce difusión, cuando en ambos lugares está equilibrado. Eso es lo que vamos a ver ahora, justamente. Porque todos estos principios que estamos viendo, estas leyes, están iluminando estas cuestiones. Entonces, ¿sí?, las moléculas van a pasar por difusión simple, dejemos eso en claro,
¿sí? Sobre todo por la bicapa lipídica, ya que son gases, ¿sí? Y el oxígeno y el dióxido de carbono son gases que van a pasar por su alta solubilidad por difusión simple. Ahora bien, ¿hasta cuándo van a pasar? ¿Sí? Hasta que la concentración de dióxido de carbono en el alveolo y en el capilar sea la misma, hasta que la concentración del alveolo y en los capilares de oxígeno sea la misma. Esa, diríamos, igualdad es temporal, que se va a su vez renovando constantemente y hace que nosotros podamos, ¿sí? Tener esa difusión constante a nivel pulmonar. Ley de difusión, de Fick, o sea que tenemos varias leyes para repasar. La de Boyle, ¿sí? Que la diferencia de presión me establece un flujo. La de Dalton, que me habla de la presión parcial, ¿sí? De los gases. La de Henry, ¿sí? Que me hace referencia a la difusión simple por pasaje de moléculas de un estado a, digamos, estando dentro de un estado para pasar a otro estado, ¿sí? Hasta llegar a un equilibrio. Y la ley de Fick. La tasa de difusión de un gas a través de una lámina de tejido es proporcional, ¿sí? Al área e inversamente proporcional al espesor. Es decir, cuando más membrana tengamos alveolar, más difusión va a haber, ¿sí? Y cuando más gruesa sea, ¿sí? La lámina, menor difusión va a haber, ¿sí? Entonces, todos los elementos que engrosen de alguna forma la membrana respiratoria me van a reducir la difusión, y cuando esté más alargada, obviamente, la superficie de contacto, más difusión. La tasa de difusión es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que los gases, ¿sí? Van a ir de donde hay mayor presión parcial hacia donde hay, ¿sí? Menor presión parcial. Entonces, la tasa de difusión es proporcional a la diferencia de presión. Van a ir de donde hay mayor presión, obviamente, hacia donde hay menor presión. Eso es lo que me va a indicar, obviamente, las presiones en el alveolo y las presiones en los capilares, ¿sí? Entonces, obviamente, si un gas hay más concentrado en el alveolo, se va a dirigir hacia el capilar. Y si un gas hay más concentrado a nivel capilar, se va a dirigir hacia el alveolo. La tasa de difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas en el tejido, ¿sí? E inversamente proporcional al peso molecular, ¿sí? En esta cuestión de la parte gaseosa, ¿sí? El peso molecular no lo vamos a tener en cuenta. Sí, la solubilidad del gas, donde vamos a decir obviamente que el dióxido de carbono, ¿sí? Por tener obviamente carbono, es más soluble que el oxígeno, ¿sí? Entonces, esto obviamente que la tasa de difusión del dióxido de carbono es mayor con respecto a la del oxígeno. Eso tenemos que saber. Muy bien. Entonces, dijimos que para que se produzca la difusión de gases hay un gradiente de concentración o lo que sería un gradiente de presión, que corresponde justamente a esta ley de Fick, presión. Muy bien. Hablamos de la presión parcial, obviamente, ¿sí? Tanto del oxígeno como del dióxido de carbono. Entonces, fíjense, evidentemente, para que se produzca esa difusión es porque hay una diferencia, ¿sí? De gradiente. El oxígeno va a haber mayor concentración a nivel alveolar y a nivel capilar va a haber menor, por eso el oxígeno va del alveolo al capilar y viceversa con el dióxido de carbono. Pero a su vez, ¿sí? Para que haya justamente ese cambio, ese flujo aéreo, fíjense que la presión parcial de oxígeno a nivel atmosférico corresponde a 160, ¿sí? Y a nivel, obviamente, atmosférico hay muy baja concentración de dióxido de carbono. Como acá hay mayor concentración, ¿sí? Y acá, fíjense, en el alveolo solamente hay de 100 miligramos, hay una diferencia de presión, P1 con respecto a P2. Por eso que el flujo aéreo va a ir desde la atmósfera hacia el alveolo y desde el alveolo hacia el capilar y viceversa con el dióxido de carbono. Fíjense que de 760, ¿sí? 760, si lo hablamos en porcentaje, que corresponde al 100%, ¿sí? 160, en realidad 159, pico, ¿sí? Corresponde al 21%.
Este 21% se denomina fracción inspiratoria de oxígeno. Fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? ¿Cuánto es la fracción inspiratoria de oxígeno? Es del 21%. ¿Qué significa eso? Que el 21%, ¿sí?, del 100% corresponde a oxígeno, ¿sí? Como estos son presiones, por eso hablamos de presión total, esto es la PiO2. ¿Qué es la PiO2? Es la presión que ejerce, ¿sí?, el oxígeno en la atmósfera. ¿Estamos? Entonces voy un poquito para atrás, miramos acá. Fíjense que el oxígeno corresponde al 21%, ¿sí?, del total de 760, ¿sí? Entonces esto es lo que se denomina fracción, ¿sí? Fracción inspiratoria de oxígeno. La famosa fracción inspiratoria de oxígeno o FiO2, porque es justamente necesaria para que nosotros podamos producir no la inspiración como etapa ventilatoria, sino sí para la difusión durante la inspiración. Y si nosotros miramos solamente la presión, porque esto está medido en miligramos mercurio, mide la presión, ¿sí? Entonces decimos que de 760, ¿sí?, el oxígeno a nivel atmosférico corresponde a 159, 160, redondeando ese cálculo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos calcular, ¿sí?, la presión inspiratoria de oxígeno? Bueno, multiplicando la fracción inspiratoria de oxígeno por la presión barométrica. La presión barométrica es la presión total de los gases en la atmósfera, ¿sí? Si nosotros hacemos el cálculo de 0, ¿sí?, 0,21 por 760, ¿sí?, obviamente que vamos a tener un valor de 660, 159 aproximadamente. Estamos hablando de presión inspiratoria de oxígeno. Esa presión inspiratoria de oxígeno tiene que ser mayor para poder ir de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Fíjense que dentro, ¿sí?, del sistema respiratorio, ¿sí?, específicamente en las vías de conducción, esta presión inspiratoria cae. ¿Por qué? Porque a esta presión inspiratoria lo que tenemos es restarle, ¿sí?, la presión de volumen de agua, que corresponde a 47 miligramos mercurio, ¿sí? Esa presión de vapor de agua es una presión que tenemos en el sistema respiratorio, ¿sí?, que emerge de la región epitelial, traqueal, y que se encarga, de alguna manera, de diluir, ¿sí?, el oxígeno para que pueda ser aprovechable en las vías aéreas inferiores. Esa presión corresponde justamente a 47, ¿sí? Ese es el valor estándar y es un valor constante, ¿sí? Eso es importante, es un valor constante dentro del sistema respiratorio. Entonces, fíjense que para poder, ¿sí?, calcular la presión inspiratoria en las vías aéreas superiores, ¿sí?, a la FiO, ¿sí?, tenemos que multiplicarle, ¿sí?, la diferencia entre la presión barométrica, ¿sí?, y la presión de vapor de agua, y ese resultado nos va a dar la presión inspiratoria de oxígeno en las vías aéreas altas. Si miramos, ¿sí?, ahora lo que corresponde a la presión inspiratoria de oxígeno dentro de los alvéolos, ¿sí?, o lo que será la presión parcial de oxígeno de lo mismo, para poder calcular cómo de 150 llegó a 100 la presión parcial de oxígeno, ¿sí?, en la parte alveolar, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, la fracción inspiratoria de oxígeno a nivel atmosférico, ¿sí?, multiplicarlo por la diferencia que había entre la presión barométrica, ¿sí?, y la presión de vapor de agua, y a eso restarle, ¿sí?, lo que sería el valor de la PCO2, ¿sí?, que es de 40, por 1, 0,8. ¿Qué es 0,8 o R? ¿Sí? 0,8 es una constante, ¿sí?, una constante de metabolismo, se dice, ya lo vamos a ver cuando vemos la parte de factores metabólicos, ¿sí?, que depende justamente del metabolismo proteico, ¿sí?, lipídico y de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, ese 0,8
¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver el metabolismo de los macronutrientes acá? Porque justamente el metabolismo de los macronutrientes, ¿sí?, tiene como producto desecho, ¿qué cosa? Dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, obviamente que de acuerdo, ¿sí?, al sustrato que utilicemos, mayor dióxido de carbono van a liberar. Por eso estamos, diríamos, hablando de ese R. ¿Sí? Esto me va a determinar una presión parcial de oxígeno de 100 miligramos mercurio a una bibliografía grande de 95, ¿sí? Perdón, de 105 miligramos mercurio a nivel alveolar, ¿sí? Algunas bibliografías. Muy bien. En ese contexto, si nosotros miramos, ¿sí?, la sangre arterial en las arterias pulmonares, vemos que la presión, ¿sí?, en las arterias pulmonares, ¿sí?, de oxígeno es aproximadamente de 40, ¿sí? Es decir, que tiene baja concentración o baja presión de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno va a ir de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración, ¿sí? Cuando pasa por los capilares, ¿sí?, el oxígeno se va difundiendo desde la región alveolar hacia la región líquida del capilar, hasta igualarse, ¿sí?, hasta que los dos quedan en 100, ¿sí? Una vez que pasó la región capilar, ¿sí?, tengamos presente que las arterias bronquiales lo que van a hacer es desembocar en las venas pulmonares. Lo que van a hacer es reducir justamente un poco la sangre oxigenada, porque me van a llevar, como dice, sangre desoxigenada, aparte de las venas intracardíacas, de galeno, las marginales, que me van a llevar sangre desoxigenada a la parte cardíaca, y eso hace que la sangre, ¿sí?, con alta concentración de oxígeno se vea mezclada con un poco de sangre desoxigenada. Por eso que vamos a tener un valor menor, ¿sí?, y no igual, digamos, igual a la presión alveolar, debido a que hay una pequeña mezcla de sangre que es fisiológica. Se llama cortocircuito fisiológico o shunt fisiológico. El shunt fisiológico, claramente, que es la mezcla de sangre venosa con la sangre arterial, que se da de forma obviamente no patológica, ¿no? Es decir, la mezcla de sangre bronquial a nivel arterial y las venas cardíacas que desembocan en las cavidades cardíacas. Muy bien. A diferencia de lo que sucede con la presión parcial de oxígeno, fíjense que a nivel arterial el dióxido de carbono viene concentrado, ¿sí? Estamos hablando de que esta sangre viene del atrio izquierdo, ¿sí? Perdón, viene del ventrículo derecho, viene con sangre desoxigenada y alta en dióxido de carbono. Si nosotros miramos acá, la presión de dióxido de carbono es de 40, ¿sí? Si nosotros nos vamos a la presión atmosférica del dióxido de carbono, vamos a ver que el dióxido de carbono es muy bajo, ¿sí?, a nivel atmosférico, ¿sí? Fíjense que le pone como un 0,003%. Por lo tanto, el dióxido de carbono va a ir de donde hay mayor presión, es decir, del alveolo, hacia la atmósfera, donde hay menor presión. Pero anteriormente va a ir del capilar, ¿sí?, que tiene una presión de presión parcial de dióxido de carbono de 46, hacia el alveolo, que tiene una presión, ¿sí?, más baja, de 40. Y fíjense esta diferencia. Esta es la presión, ¿sí?, alveolar del nitrógeno. Fíjense que las presiones que maneja el dióxido de carbono no son tan equidistantes, sino que son menores con respecto a las presiones que maneja, ¿sí?, el oxígeno. Fíjense que el oxígeno maneja mayor presión y el dióxido de carbono maneja menores presiones. Esto se debe, ¿sí?, a la gran solubilidad, ¿sí?, o a la gran diferencia de solubilidad que hay entre el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos la sangre venosa mezclada, ¿sí?, que viene obviamente del ventrículo derecho, con una presión, ¿sí?, parcial de oxígeno de 40 y una presión parcial de oxígeno de 46. Van a seguir sus respectivos gradientes y van a continuar por la sangre arterial sistémica, es decir, por las venas pulmonares, se van a dirigir justamente al atrio izquierdo, y del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, y de ahí obviamente hacia la aorta
para distribuirse oxigenadamente en toda la economía. Como dijimos anteriormente, la solubilidad, obviamente, del gas es un condicionante de la difusión, ¿sí? Y obviamente que los factores que influyen en esa, diríamos, en ese pasaje, en esa difusión, se encuentra obviamente la solubilidad, el área transversal, ¿sí? De lo que hay que atravesar, la distancia a recorrer, la temperatura y el peso corporal. Nosotros vemos acá es que en tiempo, ¿sí? Fíjense, en tiempo y presión, el dióxido de carbono, en este caso no es dióxido de carbono, es monóxido de carbono, el monóxido de carbono, ¿sí? Difunde, ¿sí? Para una misma velocidad con mucha menor presión debido a su gran solubilidad. Sin embargo, ¿sí? El oxígeno necesita de mayor presión para poder de alguna forma difundir, ¿sí? Por la región alveolar. Esta presión justamente es necesaria porque el oxígeno no tiene la solubilidad que sí tiene el monóxido de carbono. Muy bien. La membrana respiratoria está formada por la sustancia surfactante. Recuerden ustedes que esta sustancia era fundamental para reducir la tensión alveolar. El epitelio alveolar, la membrana basal donde se recuesta el epitelio alveolar, el espacio intersticial, la membrana basal del endotelio y el endotelio capilar. O sea que todo esto es la membrana, ¿sí? Respiratoria. En realidad, ¿sí? En el dibujo, el eritrocito tiene que estar tocando acá la pared, porque el diámetro de los capilares, ¿sí? Es mucho menor que el diámetro de los eritrocitos y eso hace que el eritrocito tenga que estar de alguna manera chocando con la pared, ¿sí? Fíjense que la membrana respiratoria solamente es de 0,1 a 1 micra y una superficie total de 160 metros cuadrados, ¿sí? 160 metros cuadrados, que es una cancha de fútbol. Entonces, esa superficie, ustedes recuerdan que había una proporcionalidad, ¿sí? A mayor superficie, ¿sí? A mayor superficie, mayor difusión. Sin embargo, ¿sí? A mayor espesor, ¿sí? Menor tasa de difusión. Es importante que lo tengamos presente. Bien, acá vemos de vuelta el resumen. La presión parcial de oxígeno que viene por la arteria pulmonar, con sangre obviamente desoxigenada, se encuentran los alveolos, se igualan las presiones y después tiende a reducirse un poco debido obviamente a la mezcla de sangre, diríamos, venosa, ya sea bronquiales y cardíaca. Vemos la presión parcial de dióxido de carbono, que es mayor a la del alveolo, lo que hace que difunda el dióxido de carbono, ¿sí? Y obviamente que circule a nivel arterial con una baja concentración de presión. Muy bien. Esto es importante, de alguna manera, ¿sí? Que es la difusión, ¿sí? Pulmonar, difusión pulmonar. Esta difusión pulmonar, ¿sí? Que evalúa digamos, la membrana respiratoria, ¿sí? Corresponde a 25 mililitros minutos por presión. ¿Y de qué depende? Justamente del dióxido de carbono. Uno cuando quiere medir la integridad de la membrana respiratoria, ¿sí? Lo que hace es evaluar, ¿sí? La difusión del dióxido de carbono, ¿sí? Ya que el dióxido de carbono es más soluble y más difundible. Por lo tanto, ¿sí? Quiere decir que 25 mililitros de dióxido de carbono difunden por minuto, ¿sí? A una presión de difusión de acuerdo obviamente a 40 miligramos mercurio, ¿sí? Entonces siempre que queremos evaluar la membrana respiratoria, si está afectada o no, ¿sí? Tenemos en cuenta al dióxido de carbono por su gran solubilidad. Muy bien. El monóxido de carbono se usa porque obviamente la captación del gas está limitada por la difusión, claramente. La capacidad normal ya sabemos que es de 25 mililitros y obviamente que aumenta con la actividad física. Bueno, entonces acá vemos justamente todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? De los cambios que se van produciendo, ¿sí? A medida que van llegando al alveolo, inclusive cuando expiramos, ¿sí? Esto es a nivel atmosférico, esto ya es en las vías aéreas superiores, pues ya está humidificado, o sea que tenemos una presión parcial acá, fíjense, constante, y obviamente que acá cuando llegó a los alveolos. Lo que tenemos que ver es justamente cómo va, de alguna forma, vamos a seguir al oxígeno, de 160,
va a ir hacia 150 aproximadamente a 100, que es lo que se encuentra a nivel alveolar. Esto es el aire expirado, sobre algo lo habíamos hablado. Fíjense cómo, de alguna forma, la presión de oxígeno y de dióxido de carbono. La presión de oxígeno, desde la parte atmosférica, cómo se va reduciendo hasta tener, obviamente, a nivel un valor de 95, 100 de circulación sistémica. Y lo mismo con el dióxido de carbono. Acá lo que me muestra, obviamente, es la difusión del dióxido de carbono y del oxígeno, ¿sí? Tanto en reposo como en actividad. Acá tenemos monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿sí? Y oxígeno. Ahora bien, el transporte de oxígeno se hace obviamente combinado con la hemoglobina, ¿sí? O sea, el 98% del oxígeno va combinado a la hemoglobina y solamente un 2% va suelto en plasma. Ambos tipos de oxígeno, el que va combinado con la hemoglobina como el que va en el plasma, son útiles para la difusión, eso tengámoslo presente, ¿sí? Entonces, ambos tipos de oxígeno son útiles, eso no lo perdamos de vista. Entonces, ¿sí? Como dijimos anteriormente, fíjense que por el extremo arterial viene una presión obviamente baja a 40 gramos de mercurio. A nivel alveolar tenemos una presión de 104, ¿sí? Se produce la difusión y por el extremo venoso, que va a ir justamente al corazón para distribuirse, ¿sí? Se llena el corazón y obviamente de oxígeno la hemoglobina. Muy bien. En 100 mililitros, ¿sí?, de sangre hay aproximadamente entre 14 a 18 gramos de hemoglobina. Cada hemoglobina se combina con 1,34 mililitros de oxígeno. De esta ecuación, ¿sí?, nosotros decimos que en 100 mililitros de sangre hay aproximadamente, ¿sí?, entre 16 a 24, vamos a poner como término medio, 20 mililitros de oxígeno, ¿sí? 20 mililitros de oxígeno. Para eso tenemos que sacar el cálculo, ¿sí? Si en 100 mililitros, ¿sí?, hay 14 a 18 gramos de hemoglobina, ¿sí?, y en un gramo de hemoglobina, ¿sí?, hay 1,34, ¿sí?, mililitros, tengo que sacar, ¿sí?, en 14 gramos, ¿sí?, o en 18 gramos, cuántos gramos de oxígeno va a haber por 100 mililitros y calcular. Bien. Entonces, hay factores, ¿sí?, que colaboran para que se produzca, de alguna manera, una mayor adherencia, afinidad, captación, ¿sí?, de el oxígeno a la hemoglobina, y factores que tienden de alguna forma a producir lo contrario, es decir, a reducir de alguna forma la afinidad. Esto se llama curva de disociación de la hemoglobina, curva de disociación de del oxígeno y de la hemoglobina. Entonces, lo que me marca la curva de disociación de la oxihemoglobina es la relación entre, ¿sí?, la saturación de hemoglobina, ¿sí?, y la presión parcial de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que la presión parcial de oxígeno nosotros dijimos que es un valor de 95, ¿sí?, en la circulación sistémica, ¿sí?, 95 de presión parcial de oxígeno, 95 miligramos de mercurio. Muy bien. Para esta presión parcial de oxígeno, ¿sí?, existe una gran afinidad, que corresponde a que para esta presión, ¿sí?, el 97% del oxígeno está unido a la hemoglobina, o sea, satura la hemoglobina, ¿sí?, hay una gran afinidad por la hemoglobina, ¿sí? Ahora, hay factores, ¿sí?, que pueden inducir cambios, ¿sí?, o desplazamiento de estas curvaturas, ¿sí?, como por ejemplo, ¿sí?, los factores que desplazan, ¿sí?, hacia la derecha, la curvatura. Entonces, esto que está acá es lo normal, ¿sí?, y lo que está puntuado es el desplazamiento, ¿sí? Muy bien.
¿Qué observamos acá? Hay factores como el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, la disminución del pH, el aumento de temperatura y el 2,3-PY, ¿sí? Que lo que hacen es incrementar justamente, o mejor dicho, desplazar la curva hacia la derecha, ¿sí? Es esto que está acá. Cuando se desplaza la curva hacia la derecha, se reduce la afinidad, ¿sí? La afinidad, y la hemoglobina cede justamente oxígeno. Esto pasa a nivel de los tejidos y se denomina efecto Bohr, con H, efecto Bohr, ¿sí? Bohr. Este es el efecto Bohr y pasa a nivel tisular. Obviamente porque se incrementa el metabolismo, obviamente que aumenta el dióxido de carbono. El dióxido de carbono reacciona con agua y libera más hidrogeniones, lo que hace que el pH se reduzca, ¿sí? Transformándose en un pH justamente ácido, ¿sí? Puede ser el incremento de la temperatura por el metabolismo y obviamente la liberación de la hemoglobina libera justamente el 2,3-PY, que es el lugar donde se encastra el oxígeno a nivel de la hemoglobina. Sin embargo, ¿sí? A nivel central, el desplazamiento de la curva se produce hacia la izquierda, que es lo que está puntuado, ¿sí? Como por ejemplo la reducción, obviamente, de dióxido de carbono, que conlleva una reducción, un aumento del pH, es decir, un pH más alcalino, porque el pH, el dióxido de carbono justamente se libera a nivel alveolar, lo que hace que aumente la afinidad por la hemoglobina, el oxígeno, y eso reduzca su entrega, ¿sí? El oxígeno no se entrega, sino que se capta. Por eso que este efecto se llama Haldane, con H, Haldane. El efecto Haldane, ¿sí? Haldane, lo que va a hacer es justamente aumentar la afinidad del oxígeno con la hemoglobina, entonces la hemoglobina no lo va a ceder. Estos efectos están controlados, ¿sí? Lo que determina que a nivel central, o mejor dicho a nivel pulmonar, se capte oxígeno, ¿sí? Para poder ser transportado hacia la parte periférica, donde se libera justamente dicho oxígeno. La P50, ¿sí? La P50, lo que es un indicador, ¿sí? Que sirve para medir la afinidad que tiene el oxígeno por la hemoglobina. Y se define como, de alguna forma, el valor de la presión de oxígeno, perdón, de la presión de oxígeno, que lo que hace es saturar al 50% a la hemoglobina. Y oscila, en líneas generales, entre 26 y 28, o sea, como término medio, 27. ¿Sí? 27 sería como el valor normal de la P50, que es un indicador cuando la hemoglobina está saturada justamente al 50%. Cuando la P50 tiende a aumentar, ¿sí? Aumentar, lo que va a hacer es justamente este efecto. Fíjense que lleva más arriba, ¿sí? Es decir, acá no estamos en 27, claramente vamos a estar capaz de 30 o en 35, desplaza la curva, ¿sí? Hacia la derecha. Sin embargo, obviamente, cuando la P50 disminuye, como en este caso, ¿sí? De su valor normal, lo que sucede es que hay mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina, y obviamente que esta no es cedida. El transporte de dióxido de carbono se hace disuelto en plasma, ¿sí? Del 7 al 10%, en forma de bicarbonato, de 60-70%, ¿sí? Y en la hemoglobina como un 20%. Es importante porque el dióxido de carbono tiene una gran reacciona, ¿sí? Con respecto al agua, y eso determina que haya ciertos mayor producción de hidrogeniones con acidemia, ¿no? Entonces, fíjense que el dióxido de carbono va a llegar por su extremo arterial, ¿sí? Al capilar, entregando obviamente por diferencia de presión y quedando como, ¿sí? Un nivel más bajo en el extremo venoso, que es lo que va a hacer una circulación sistémica. Y acá vemos cómo el dióxido de carbono, ¿sí? Va a ir unido a la hemoglobina, ¿sí? Que corresponde obviamente al 23%, va a ir en plasma, que corresponde obviamente al 7%, y fíjense que el dióxido de carbono dentro del eritrocito, ¿sí? Va a reaccionar con el agua por medio de la anhidrasa carbónica, va a formar ácido carbónico, ¿sí? Y este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato, ¿sí? E hidrogeniones, ¿sí? E hidrogeniones. Muy bien. Este es el bicarbonato,
¿sí? Por el cual circula, ¿sí? A su vez el dióxido de carbono, ¿sí? La forma que mayoritariamente lo hace. De ahí la importancia del bicarbonato, vamos a repasarlo cuando vemos la parte de estado ácido-base. Muy bien, fíjense que el intercambio de gases lo hacemos tanto a nivel gaseoso, a nivel alveolar, como a nivel tisular. A nivel tisular, fíjense que la presión parcial de oxígeno llega a los tejidos con una presión de 95. Pero a nivel intersticial, ¿sí? La presión parcial de oxígeno es de 40, o sea que hay una gran diferencia, ¿sí? Aproximadamente de 40, casi de 50 más o menos, ¿sí? Miligramos mercurio para que pase oxígeno hacia el intersticio, y desde el intersticio a nivel celular, fíjense, 23, ¿sí? Eso hace que el oxígeno se libere por el efecto Bohr, ¿sí? Y salga por el extremo capilar venoso con 40 miligramos de mercurio, que es como llega, ¿sí? A los alveolos. Distinta es la historia, fíjense, del dióxido de carbono, que llega, ¿sí? Con baja presión por el extremo arterial. Fíjense que a nivel intersticial es de 45 miligramos de mercurio y a nivel celular es de 46. O sea que dentro de la célula tenemos una presión de dióxido de carbono de 46. O sea que hay una diferencia de 1 miligramo de mercurio que hace que el dióxido de carbono vaya hacia la parte intersticial, y una diferencia de 5 para que vaya de la región intersticial hacia el capilar, y de esta manera es como va a llegar a la región alveolar. Muy bien. Y acá tenemos obviamente todo el cuento de la difusión alveolocapilar y de la difusión tisular con las presiones parciales pertinentes de cada uno de los gases. Acá vemos cómo va variando la presión, ¿sí? En este caso, parcial de oxígeno a nivel venoso de 40, una vez que ingresa a los capilares pulmonares, ¿sí? Llega hasta 100 o 95, se produce justamente la mezcla con la sangre mezclada con sangre desoxigenada, que ya dijimos por las arterias bronquiales, por las venas cardíacas. Ese es un cortocircuito fisiológico, ¿sí? Circula a una presión parcial de oxígeno 95 hasta que llega obviamente a la región tisular y se produce nuevamente la difusión de la misma. Muy bien, y por último vamos a observar cómo está regulada nuestra respiración. Bien, para el control de la respiración tenemos un control central, ¿sí? Que está ubicado obviamente en la protuberancia, en el bulbo y también en otras partes de la corteza cerebral, que obviamente que va a dirigir la excitación del mismo a los músculos respiratorios para que nosotros podamos justamente ventilar, que a su vez, ¿sí? Pueden ser una respuesta, ¿sí? A diferentes receptores, ¿sí? Y sensores que tenemos a nivel parenquimal, a nivel arterial, ¿sí? Y a nivel del sistema musculoesquelético, ¿por qué no? Entonces tenemos que el centro respiratorio está dividido en una porción del puente y una porción obviamente de la médula oblonga o bulbo. Fíjense que tenemos un grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Que se encarga de la excitación que produce inspiración, un grupo respiratorio ventral, ¿sí? Que está a cargo de la inspiración-expiración, ¿sí? Más arriba tenemos en la parte del puente el centro neumotáxico, ¿sí? Que lo que brinda es justamente el patrón respiratorio, ¿sí? Es un regulador justamente de la frecuencia respiratoria, porque lo que hace es justamente limitar, ¿sí? O actuar sobre la inspiración. Y un centro amnesico que de alguna forma no tiene un papel claramente definido, sino que se le asume factores como, por ejemplo, limitar, dar un impulso mayor, perdón, a la inspiración. El grupo respiratorio dorsal se ve obviamente, tiene vías aferencias por medio del glosofaringio y del vago, ¿sí? Que lo que hace es conectarlos con los quimiorreceptores y los baroreceptores. Recordemos el seno carotidio, el glándula carotidios y los receptores aórticos, y también a nivel pulmonar. Se encargan justamente de la rampa expiratoria, ¿sí? De generar excitaciones, ¿sí? Este grupo dorsal, ¿sí? Excitaciones que lo que hacen es ir estimulando de menor a mayor, ¿sí? Para que se produzca justamente la ventilación y establecer, obviamente, un ritmo, ¿sí? Una pausa de esa excitación momentánea.
De esta manera se controla que la inspiración no sea vertical, brusca, que pueda lesionar los alveolos, ¿sí? Sino que se hace de manera progresiva. Por otro lado, el grupo ventral, ¿sí? Activa sobre todo los músculos abdominales, ¿sí? Sobre todo en la inspiración forzada, aumentando más la ventilación. El centro neumotáxico lo que hace es justamente limitar o acompañar de alguna forma el proceso de la rampa inspiratoria, ¿sí? Y de esa manera, al controlar la inspiración, o sea, la duración de la inspiración, controlar la frecuencia respiratoria, ya que hay situaciones o demandas metabólicas en las cuales se necesita, diríamos, una duración menor, ¿sí? Que establezca frecuencias, ¿sí? Inspiratorias, y hay otras en las cuales nosotros podemos obviamente tomarnos más tiempo para inspirar, ¿sí? Inspirar. Entonces el centro neumotáxico se encarga de interactuar a través de sus células, de generar factores inhibitorios que controlen la inspiración y indirectamente la frecuencia respiratoria. Y el centro amniótico justamente sería un efecto contrario al efecto neumotáxico, ¿sí? Impidiendo que se inactive justamente la rampa inspiratoria, ¿sí? O sea, de alguna forma dándole mayor fuerza a la inspiración. Fíjense que tenemos, como dijimos, quimioreceptores centrales, ¿sí? Cercanos obviamente a la parte o conectados con la médula oblonga, sensibles sobre todo a los cambios de la presión parcial de dióxido de carbono, que eso es importante, el cuerpo está más preparado para el daño que puede producir el dióxido de carbono, ¿sí? Respondiendo a los cambios del pH del líquido extracelular, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que son los que de alguna forma van a incrementar la ventilación. El reflejo de Hering-Breuer, ¿sí? Es un reflejo protectivo, ¿sí? No colabora con la fisiología respiratoria normal, ¿sí? Sino que lo que hace es justamente cortar la inspiración, y se dice que es justamente un reflejo que lo que evita es una sobreinsuflación del alveolo, ¿tá? Eso estimularía obviamente el corte de la inspiración, ¿eh? Por eso tienen receptores de distensión, justamente porque informaría si una sobredistensión alveolar que es incompatible con la vida, claramente. Tenemos una zona también denominada zona quimiosensible en la región justamente vulvar, a partir del cual, como nosotros podemos ver, tenemos líquido cefalorraquídeo, tenemos capilar. ¿Qué pasa con esta cuestión? ¿Sí? Sabemos que el dióxido de carbono siempre reacciona con agua, ¿sí? Formándome ácido carbónico y a la vez liberándome hidrogeniones, ¿sí? Que el incremento de los hidrogeniones lo que me va a hacer justamente es una reducción del pH, o sea, acidificarme el medio, y bicarbonato. Lo que pasa es que estos hidrogeniones que se encuentran a nivel capilar pueden ser amortiguados dentro, ¿sí? De los glóbulos rojos, ¿sí? De los eritrocitos. Pero ¿qué pasa? Este dióxido de carbono difunde, ¿sí? En lo que sería la barrera hematoencefálica y pasa al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En el líquido cefalorraquídeo hay la misma reacción, ¿sí? Dióxido de carbono más agua, ¿sí? Formación de ácido carbónico, y me aumenta la concentración de hidrogeniones, pero ahí no tenemos para amortiguar, ¿qué cosa? Los glóbulos rojos. Por lo tanto, el incremento que se produzca de hidrogeniones a nivel del líquido cefalorraquídeo estimula a los quimioreceptores centrales justamente para regular la ventilación, es decir, incrementando la ventilación para poder eliminar más dióxido de carbono por parte de la ventilación, ¿sí? La presión arterial es el estímulo más importante para la ventilación, ¿sí? Que está controlada realmente, no se le deja mucho, o sea, no se le permite mucho espacio al dióxido de carbono. La mayor parte de estímulos proviene de los quimioreceptores centrales, aunque los periféricos también pueden contribuir, ¿sí? Y la respuesta es potenciada por la disminución justamente del dióxido de carbono, del oxígeno. Así que el centro respiratorio controla primariamente el dióxido de carbono y secundariamente al oxígeno, ¿sí? Obviamente que tenemos los famosos quimioreceptores periféricos a través del glomus, ¿sí? Y de los cuerpos aórticos, que también obviamente responden a los cambios de la presión parcial de oxígeno. Están localizados en los cuerpos carotídeos y aórticos, obviamente responden al descenso de la presión parcial de oxígeno y también obviamente de dióxido de carbono y hidrogeniones, incrementando la ventilación. Pero todo eso obviamente que va a referir hacia la parte de la corteza, para que nosotros podamos controlar voluntariamente. Y fíjense que
el haz córtico-espinal, famoso la vía piramidal, ¿sí? Pasa por la región medular y hace conexión con el centro respiratorio, lo que hace es que nosotros podamos, de alguna manera, controlar, ¿sí? Conscientemente la respiración, ¿sí? Pero obviamente que al tener su centro por debajo de la corteza, el patrón ventilatorio es inconsciente. Pero como hay una conexión con la vía piramidal, lo podemos hacer consciente, ¿sí? Hay factores irritantes, ¿sí? De tos, estornudo y broncoconstricción, ¿sí? Que informan al centro respiratorio y tienen el paquete. ¿Se acuerdan que la tos, el estornudo son de alguna forma reflejos, ¿sí? Ya instalados en la región del puente y la médula oblonga, que cuando se producen estos estímulos, automáticamente hay una respuesta ya elaborada, ¿sí? Y hay unos receptores a nivel alveolar, denominados receptores J, ¿sí? Que ante su estímulo, ¿sí? El sistema central lo identifica como una falta de aire, la famosa disnea, ¿sí? Muy bien, entonces como vemos, ¿sí? Tenemos un centro respiratorio que de alguna manera lo que hace es regular la respiración, estimulando obviamente al principal músculo inspirador, ¿sí? O reduciendo justamente su estímulo. Fíjense que a través del centro neumotáctico lo reduce, amnésico lo aumenta, y hay factores de los quimiorreceptores periféricos, centrales, ¿sí? Receptores de estiramiento pulmonar, como dijimos anteriormente, que está ahí justamente el receptor J, ¿sí? El reflejo de Hering, que lo que me hacen es justamente regular a través del 10º par, fíjense, acá a través del 9º, al centro respiratorio, inclusive receptores musculares y articulares, que nosotros lo vamos a poder estudiar cuando demos fisiología del ejercicio, que justamente para preparar los gases en sangre durante una actividad física, ¿sí? Cuando se empiezan a mover los músculos y las articulaciones, actúan como receptores que informan al centro respiratorio que incremente la ventilación. Y la función metabólica del pulmón, ¿sí? No menos importante y mucho menos en esta etapa, que es transformar justamente la angiotensina 1, ¿sí? Por medio de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Que es un potente vasoconstrictor, ¿sí? Entonces, esa es de alguna forma la actividad metabólica, ¿sí? O la función metabólica del pulmón. Muchas gracias.